Ya. Entonces, eso no está sugiriendo esta parte en la que dice no tienen la necesidad de que nadie os enseñe, no quiere decir que no vamos a seguir aprendiendo, y a lo que se refiere es que nadie se refiere a los falsos maestros. Entonces, ¿por qué es que a los que sí debemos escuchar son a los maestros y por qué no a los falsos maestros? Es claro, ¿verdad? Es claro, porque los que quieren enseñar falsa doctrina, falsa enseñanza, enseñan de sí mismos. ¿Y qué enseñan? Lo mencionó antes Juan. Enseñan exactamente, de lo suyo habla. ¿Por qué? Porque es padre de mentira y sus hijos hacen lo mismo. Pero ahora, esto no quiere decir que los creyentes no deben dejarse enseñar. Pero ¿por quiénes sí deben dejarse enseñar los creyentes? Por los maestros bíblicos, exactamente, por los discípulos, los apóstoles. Tenemos los escritos aquí, pero ahora quiero centrarme específicamente en los maestros, los pastores y maestros según Dios. Dios ha instituido justamente estos dones en la iglesia para que ocurra eso. Vamos a Efesios 4, 11 al 12. Efesios 4, 11 al 12. Me acuerdo que esto me hicieron memorizar de pequeño, todo el capítulo. Efesios 4. 11 al 12, sí. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esta enseñanza fue instruida por el Señor Jesucristo. Mateo 28, 20 justamente dice eso, ¿no? Muchos ya de ustedes van a conocer, cuando llegan al verso se van a dar cuenta a qué se refiere. Mateo 28, 20, ¿qué es lo que dice? A ver si lo tienes ahí. ¿La gran comisión? Exactamente, la gran comisión. Y justamente enseñándoles, la palabra clave. Entonces, esa instrucción del Señor Jesucristo no se puede contradecir cuando nosotros leemos en Juan que dice que ustedes no tienen necesidad de que nadie os enseñe. Entonces no se puede contradecir. Entonces, el Señor Jesucristo instituye a sus apóstoles, a sus discípulos, de que la enseñanza en la iglesia es clave. Y en 4:11 notamos de que el Señor Jesucristo, Dios mismo, dota a su iglesia de dones, ¿verdad? Dones espirituales, lo acabamos de ver aquí, dones como pastores y maestros. Eso último es lo que vamos a analizar ahora. Entonces, es un don del Espíritu, por medio del que el mismo Espíritu, Dios mismo, capacita a la persona para el ministerio. Eso es lo que hace un don, ¿verdad? Entonces, no es magia, vamos a entender eso, no es magia, no es que tú solamente tienes tu don y te quedas ahí, sino tú te ejercitas en aquel don. La persona que tiene aquel don no necesita, necesita continuar estudiando. No quiere decir que ya no vas a dejar de estudiar. De la misma manera, los discípulos tienen sus propios discípulos. Y dice, estos pastores, ¿cómo es que se forman los pastores? Los dones espirituales se reparten y los pastores, los hombres en una iglesia, son instituidos como líderes maestros. Pero ¿cómo es que se forman aquellos pastores? En este caso nos enfocamos en los pastores y maestros, bajo la supervisión y enseñanza de otros. ¿De otros qué? Nuevamente, pastores y maestros. Así es como se reproducen los hombres. O sea, los hombres de verdad se reproducen de esa forma. Un hombre de verdad trae a otro hombre de verdad de la iglesia. Un maestro tiene a su discípulo que luego va a ser maestro. Nuevamente, tiene sentido, de acuerdo a los dones espirituales, claramente. Entonces, estos pastores son instituidos de esa manera. Y esto corresponde a la cadena de enseñanza eclesial. Lo podemos ver en 2 Timoteo 2:2. Si buscamos 2 Timoteo 2:2, lo voy a leer yo. Dice, lo que has oído, y atentos porque Pablo le está escribiendo a quién, a su discípulo, a su hijo amado, ¿no? Timoteo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto encarga, según en Timoteo 2:2, dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. La idoneidad, y ahorita vamos a hablar sobre eso. Dice, encarga a hombres fieles. ¿De dónde surgen los hombres fieles? Ya se los mencioné.
Pero aquí justamente les quería mencionar esto porque cuando yo era pequeño, me acuerdo, una vez mi papá en una prédica dijo, mi pastor, y yo ahí pensé, reflexioné, tuve una duda existencial. Mi papá es pastor y mi papá tiene pastor. O sea, los pastores tienen pastores. O sea, yo no entendía en mi inocencia. Dije, wow, o sea, ¿quién es el pastor de mi papá? Debe ser un abuelito. ¿Y dónde está? Porque no lo veo. O sea, porque mi papá está ya mayor, pero que tenga un pastor, mi pastor que tenga un pastor, wow, es otro level. Entonces, yo en mi inocencia, o sea, yo desconocía, y seguramente ustedes también, desconocían hasta el día de hoy, de que los maestros tienen maestros. No surge de la nada. No es que nace dentro de mi mente, empiezo a ver cosas en mis sueños, no. Justamente ser maestro es un don que Dios instituye. ¿Y cómo es que se instituye en el cuerpo de Cristo? Los maestros dicen, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. La enseñanza, y aquí hay un grave peligro, debemos entender de que muchas personas no entienden esto, ¿ya? De que justamente ocurre esto, y entendemos que el maestro es un don de Dios, y no todos, por lo tanto, los dones, recuérdense, se reparte a cada uno, y no todos tenemos el mismo don, ¿verdad? Dones los vamos a estudiar en algún momento, más específicamente, ustedes seguramente ya han estudiado en sus iglesias, pero ustedes entienden de que el don que el hermano tiene, no lo tiene el otro hermano, ni el otro, porque si no, todos seríamos oreja, todos seríamos boca, todos seríamos mano, y no sería un cuerpo. El cuerpo está compuesto por distintas partes, cada facultad hace algo dentro del cuerpo. Entonces los maestros es un don, y por lo tanto no todos tienen ese don. Entonces la enseñanza congregacional, hay un peligro aquí, de que la enseñanza congregacional caiga en manos de una persona que no tiene ese don, el don de enseñanza. Y estas consecuencias de alguien que no tiene el don de enseñanza, que no se ha ejercitado en la enseñanza, como dice, que no sea idóneo para enseñar, enseñe, que esté al frente enseñando. Y este es justamente el peligro, porque sí puede ser un hermano fiel, espiritual, pero su don no es la enseñanza, pero está asumiendo algo que probablemente no le corresponde, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Vamos directo a 1 Corintios 14:13. ¿Cuál dijiste? 1 Corintios 14:13. Dale tú, Milton. Pero el que profetiza habla de los hombres para edificación, exhortación y consolación. Exactamente. ¿Puedes leer los verso anterior y verso siguiente también? 3 versículos, nuevamente, por favor. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Bien, aunque conocemos de que hay algunos dones que no están vigentes, que se mencionan aquí, que algunos no están activos por ahora, pero van a volverse a activarse en un plan para el futuro, entendemos de que esos dones, aquí hace el contraste, de que no todos los dones tienen todos los creyentes, es diferente, ¿sí? Distinto para cada creyente, por lo tanto no todos van a tener el don de enseñanza. Y ahora nos damos cuenta de que el estancamiento espiritual es un riesgo muy grande para una congregación. Esto si es que la enseñanza cae en manos de una persona que no tiene el don de enseñanza. Y todo esto, si es que ocurre, llega justamente a un escenario que lo vamos a ver donde está, lo tengo aquí, 1 Corintios 3, del 1 al 4, que son evidencias de lo que ocurre. Dice, el don del maestro requiere continuo estudio de quien lo ha recibido, ¿verdad? No es que llega el don y se abandona a sí mismo, sino continúa estudiando. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Dice, nadie que se le ocurra justamente llegar al nivel, nadie que crea que ha llegado al nivel exacto para enseñar, porque nunca vamos a llegar a conocerlo todo. El conocimiento para los maestros es algo que debe ser muy apreciado y deben continuar anhelando crecer. La persona que dice que ya ha llegado a conocerlo todo
no es apta para enseñar porque entiende que nunca vamos a terminar de entender todo esto y pronto vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Entonces la iglesia, si es que deja de insistir en la enseñanza, si es que se levanta, si es que alguien tome liderazgo, la enseñanza en una iglesia que no es apto para aquello, esto, que no ha sido dotado con este don, ocurre esto. Dice, la iglesia cae en un infantilismo. Vamos a 1 Corintios 3 del 1 al 4. ¿Quién lo puede leer? ¿Primera de qué? Corintios 3 del 1 al 4. A ver, dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Exactamente. Entonces, cuando justamente ocurre esto en la iglesia cae en un infantilismo y lo vamos a ver, es infantilismo espiritual. Dice, niños en Cristo, carnales, y luego posteriormente menciona una especie de división, ¿verdad? Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Hay una división. En Hechos 5, 11 al 14 y en Hechos 6 del 1 al 2 se menciona algo así. Voy a más pararme en Hechos 6 del 1 al 2. Dice, ocurren murmuraciones en la iglesia y el motivo, aparte de que está creciendo, si bien la iglesia, aquí los apóstoles expresan esto. ¿Qué dice? El 1 al 2, ¿lo puede leer alguien? En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? Exactamente. No es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Cuando la iglesia deja de insistir en la enseñanza sistemática de la palabra, ocurre estas cosas. Se caen infantilismos espirituales, divisiones, contiendas, murmuraciones, hay niños espirituales, niños carnales. Eso es lo que ocurre. Vamos más adelante, porque no es eterno ese lugar, dice. Vamos a 1 Juan, seguimos en el 27, 1 Juan 27, la tercera porción dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, y continuamos, dice, y así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Acuérdense, la unción ¿a quién se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Exactamente, al Espíritu Santo. Entonces vamos a Jeremías 31:34, porque la característica, ay, no tienes Jeremías, la característica 34, Jeremías 31:34, la característica del reino de Dios es que la enseñanza divina va a ser algo característico, va a ser algo constante. Si alguien lo encontró, lo lee en voz alta, por favor. 34, ¿no? Sí. Y no enseñará más Sí. ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Exactamente. Eso es lo que va a pasar en el reino del Señor. Pero nosotros no debemos esperar al futuro para llegar a justamente a esta enseñanza divina. Por lo tanto, nosotros debemos insistir en que justamente quien nos está enseñando la unción que se refiere como al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vamos a Colosenses 1:13. Y aquí vamos a ver algo sumamente importante, de que justamente nosotros no necesitamos esperar el futuro cuando el Señor sea el que enseñe y no haya necesidad ya de que alguien sepa del Señor, porque todos van a saber del Señor, sino aquí nos da justamente una luz de qué es lo que ocurre. Yo lo voy a leer. 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Acuérdense de que en Juan habla sobre las tinieblas, ¿verdad? Habla sobre las tinieblas. ¿Y a qué se refiere en contraste? Con la luz. ¿Quién es luz? ¿Quiénes son hijos de luz? Los que guardan
sus mandamientos, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, que dice, trasladando al reino de su amado Hijo. Trasladando al reino de su amado Hijo. ¿A quiénes? A ustedes. Entonces, nosotros no debemos esperar el reino del Señor para estar aprendiendo constantemente acerca de Él. Aunque va a ser una característica futura, justamente eso es lo que ocurre. La verdad es el Espíritu Santo. Entonces, vamos a algo importante, porque aquí va una parte que necesito que nosotros volvamos a consolidar. Se menciona algo relacionado a la Trinidad, y es que el Espíritu Santo, que dice, es verdad. La unción, ahí se menciona. La unción mismo se enseña, ya sabemos de que la enseñanza va a ser algo característico del reino de Dios. No debemos esperar de que el reino de Dios venga para estar aprendiendo de Él, sino debemos justamente empezar a aprender de Él. No aprender de los falsos profetas, ojito, sino aprendiendo de quién, de Él. ¿Y qué nos enseña? Nos enseña la unción, que es el Espíritu Santo. Y dicen otras personas, oye, pero no debemos aprender de Dios. Párate aquí. Dios, el Espíritu Santo, es Dios. Así que podemos aprender de Él y debemos hacerlo. Ahora, vamos a entender de que justamente el Espíritu Santo es verdad, pero vayamos primero al Padre, que el Padre es verdadero. Aquí acaba de decir de que la unción es verdadera, pero vamos a empezar con el Padre es verdadero. Eso sabemos, pero vamos a volver a recalcar. Vamos a Juan 17:13. Juan 17:3. Juan 17:3. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si ustedes leen atrás, antes, esto, si ustedes tienen su Biblia de colorcitos, van a saber que ¿quién lo está diciendo? El Señor Jesucristo. Aquí el Señor Jesucristo está orando por sus discípulos y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, el Espíritu Santo es verdadero, el Padre es verdadero, el Hijo es verdadero. Vamos a Juan 14:6, que está ahí cerquita. Juan 14:6, él mismo se eleva a una posición alta que dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Hijo es verdadero. Y dicen, no, el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía, no tiene persona. No, también el Espíritu Santo aquí lo menciona, y también vamos a ver en Juan 15:26, que lo hemos visto antes, pero vamos a entender de que el Espíritu Santo es verdadero, y entendemos por verdad de que es algo que solamente se le atribuye a Dios, absolutamente verdad, 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 verdad. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Eso también se ve en Juan 16:13, no necesitan buscarlo, pero también se menciona que el Espíritu es verdad. Entonces, tenemos al Maestro habitando dentro de nosotros. Y ahora vamos a la última parte justamente del verso. Estamos en primera de Juan, según primera de Juan 2:27, y la última parte dice, es verdadera, dice, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Dice nuevamente, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces, el secreto para permanecer en la verdad, ¿quién es? Cristo. Pero parece medio ambiguo, ¿no? Entonces, aquí debemos entender que hay un cambio entre, ¿se acuerdan que está hablando sobre la unción? Que es el Espíritu Santo. Está hablando sobre la unción. Pero aquí cambia de la unción a un mandamiento. ¿Y qué es lo que dice? Se nota gramaticalmente que dice permaneced, ¿verdad? Aquí se nota el cambio después de el, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Aquí se instituye un mandamiento importante para el creyente, y es que el creyente permanece en Cristo, y los falsos maestros, ¿en quién permanecen? En su padre. ¿Y quién es su padre? El diablo. Entonces, justamente Jesús le dice a los fariseos, vosotros sois como vuestro padre, el diablo, y las cosas de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido y continúa describiéndole a su padre, y por lo tanto a sus discípulos. Entonces, el creyente, ¿qué es lo que busca hacer? Permanecer en Cristo. Y los falsos maestros, ¿qué es lo que pasa con ellos? Los anticristos. Ellos, vamos al verso 2:22, que dice, ¿qué hacen? Nosotros permanecemos en Cristo, pero los falsos maestros, ¿qué dicen?
¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Esto ocurre con los anticristos, con los falsos maestros. El creyente permanece en Jesucristo, permaneciendo en Él. O sea, el mandamiento para permanecer en Dios es tener comunión con el Señor Jesucristo. El creyente permanece en Jesucristo y el falso maestro, directamente la persona que quiere descarrilar, desviar de la verdad a los creyentes, no permanece. Ellos niegan al Señor Jesucristo. Entonces, cuando alguien empieza a decir de que nuestro Señor Jesucristo es un ángel, es nuestro hermano, en el sentido, ustedes conocen eso, ¿a qué me refiero? Es nuestro hermano, de que no es Dios, están negando al Señor Jesucristo. Entonces, vamos a Gálatas 5:25. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta es la clave para entender cómo es que podemos permanecer justamente en el andar en el Espíritu. Y justamente la comunión con Cristo es conducirnos por el Espíritu. Las cosas que hacemos, nosotros entendemos, nos negamos a nosotros mismos, nos conducimos en el Espíritu. Y para finalizar vamos a leer todos juntos Juan 15 del 4 al 5. Juan, creo que ya no se quieren votar. Digamos 2 minutos. Juan 15 del 4 al 5. Lo leemos juntos, ¿ya? Juan 15 del 4 al 5. Juan 15 del 4 al 5. ¿Lo tenemos? Ya. Amén. Ya. Ya, Voz de 3. 2, 3. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanezcamos en él, en la persona del Señor Jesucristo, porque nosotros queremos llevar ese fruto, queremos honrarlo, y dice: separados de mí nada podéis hacer. Nada. Las personas que tratan de engañar a la iglesia en el mismo nombre del Señor Jesucristo no permanecen en él y no pueden hacer aquello de lo que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos dota. Podemos ser más útiles para el ministerio en cuanto nosotros aprendamos a permanecer en él, en la vid. Somos inútiles separados de él, no podemos hacer nada fuera de él. Que sea justamente esta nuestra oración para siempre. Y esta semana sea una semana buena, ya va finalizando, que sea de victoria, una semana de victoria. Bueno, vamos a pasar a las ofrendas. Gracias, amigos, gracias por venir. Finalizamos orando con Milton, por favor. Milton. Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por la vida de cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, y por los que también están en el grupo, Señor. Padre, tú nos has dado un rol a cada uno para hacerlo, Señor. Ayúdanos a que cada día podamos fortalecernos en Cristo, Señor, en tu palabra, en el Espíritu, Señor, y ser cada vez perfeccionados, Señor, porque tú completarás tu obra en nosotros. Señor, todo esto te lo suplico, Señor. Cuida este grupo, ayúdanos a crecer, Señor. Danos sabiduría a cada uno para seguir haciendo lo que te agrada, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos, por favor. Amén. Amén.